Muy buenas tardes, bienvenidos. Iniciaremos la presentación en 5 minutos. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos. En 2 minutos daremos inicio a la presentación. Gracias. Muy buenas tardes. Grupo NICE, a través de su filial NICE Colombia, les da la más cordial bienvenida al seminario web Sello de Calidad Check-in Certificado. Antes de dar inicio, permítanme agradecer a los representantes de ProColombia por la oportunidad que brinda a NICE Colombia para ser portavoz del valor que este sello de calidad tiene para que la industria turística retome sus actividades productivas de manera eficiente y acelerada. Gracias ProColombia por este voto de confianza. Antes de presentar a nuestra especialista, comparto con ustedes que al final de la sesión existirá un espacio de preguntas y respuestas, las cuales agradeceré puedan ir compartiendo durante toda esta sesión con solo activar el icono que se encuentra en la parte inferior de esta ventana para que nuestro equipo pueda concentrarlas y sean atendidas por nuestra especialista en el espacio sugerido. Sin mayor preámbulo y para dar inicio a este encuentro,
Me permito presentar a nuestra especialista, la ingeniera Carolina Córdoba, líder de certificación en sistemas de gestión y responsable de la certificación de este sello de calidad en ICE Colombia. Carolina nos compartirá toda aquella información relevante en torno a la obtención de este sello. Carolina es especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, con más de 10 años de experiencia en la implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión, auditoría y evaluación de procesos. Estimada Carolina, el espacio es todo tuyo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Erika. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos desde Bogotá, Colombia, de parte de NICE. Esperamos que esta presentación sea de su interés y aclare muchísimas dudas. Bueno, iniciamos con el sello de calidad check-in certificado y la evaluación de protocolos para la prevención del COVID. Muy bien. Entonces, ¿qué temas vamos a tratar el día de hoy? Vamos a iniciar con una pequeña introducción y vamos a contarles acerca del contexto actual que vivimos en torno a la pandemia del COVID. Vamos a hablar ya de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional mediante la Resolución 666 del 2020, que es el protocolo general, y vamos a hablar de algunos protocolos por sectores establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Vamos a hablar acerca de la implementación de los protocolos de bioseguridad. Vamos a saber un poco en cuanto a temas de implementación de estos protocolos. Y les vamos a contar qué ofrecemos en NICE Colombia, en NICE. ¿Cuáles son nuestros servicios? ¿Qué es el sello de calidad check-in? ¿A quién va dirigido este sello de calidad? ¿Qué requisitos evaluamos? ¿Qué requisitos legales están siendo evaluados para el otorgamiento del sello check-in? También vamos a hablar de otro servicio general, pero similar, que se llama evaluación de protocolos para la prevención del COVID-19. ¿Qué requisitos legales evaluamos en esta verificación de los protocolos? ¿Qué más evaluamos? ¿En qué consiste presentar la solicitud de servicio? ¿Cuál es el esquema de evaluación que nosotros implementamos? ¿Cuál es el proceso de certificación? ¿En qué consiste la revisión documental que realizamos? ¿Cuáles son los beneficios que ustedes van a obtener en estas certificaciones? Y vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas. Bueno, entonces, adelante. Entendiendo entonces la necesidad de todas las organizaciones de inspirar confianza y seguridad entre sus trabajadores, usuarios, durante la emergencia sanitaria y económica en este momento, las organizaciones demuestran su compromiso implementando los protocolos de bioseguridad mediante los cuales se establecen las medidas preventivas que les permitirán mitigar y controlar el riesgo de la propagación del COVID-19. Con el fin de lograr la reactivación y mantenimiento de las actividades económicas, siendo así la clave para tal fin. Entonces, ya entrando un poco dentro del contexto que estamos viviendo actualmente, de acuerdo a la pandemia del coronavirus o COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, donde se deriva la declaración de situación de emergencia en Colombia y en el mundo, la economía se ha visto notablemente afectada y las organizaciones han tenido que cerrar sus instalaciones en el periodo de cuarentena establecido por el Gobierno Nacional con el fin de mitigar el riesgo de contagio. Sin embargo, pues desde la Presidencia de la República de Colombia se ha autorizado la apertura de establecimientos de manera gradual, ¿cierto? Y mediante la implementación de medidas preventivas que han sido documentadas en protocolos de bioseguridad, los cuales son establecidos mediante directrices emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, es aquí cuando vamos a empezar a hablar de la resolución 666. La resolución 666 es el protocolo general de bioseguridad teniendo en cuenta la necesidad de las empresas en el aseguramiento de las condiciones bioseguras para dar inicio a la prestación de sus servicios y desarrollo de sus actividades. Entonces el gobierno de Colombia
emite diferentes documentos normativos con el fin de regular la reapertura de las empresas y así asegurar la reactivación económica para los diferentes sectores, pero aplicando medidas de prevención de contagio establecidas a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como documento principal, el Ministerio de Salud y Protección Social emite la Resolución 666 del 2020, que dice así: por medio de la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19. Este documento es el obligatorio cumplimiento para todas las empresas de todos los sectores económicos. Por eso es bien llamado el Protocolo General. Pero también vienen los protocolos por sectores económicos. Entonces, aquí es donde el Ministerio de Salud y Protección Social emite normatividad particular con medidas preventivas adicionales y aplicables a los diferentes sectores económicos. Esta normatividad se desprende del Protocolo General de la Resolución 666 y se incluyen protocolos como, por ejemplo, el Protocolo del Sector Transporte, que es la Resolución 677 y 679. El Protocolo de Comercio de Bebidas y Alimentos o Alojamiento o Restaurantes les aplica la Resolución 749 y la Resolución 1059. También tenemos un protocolo para otras actividades de apoyo, que es la Resolución 899. Tenemos una específica para el sector aeroportuario y aeronáutico, mediante la Resolución 1054. Y otras diferentes emitidas por el Ministerio de Salud aplicables a la actividad. Entonces, a medida que van surgiendo diferentes necesidades en los diferentes sectores, el Ministerio de Salud ha ido publicando paulatinamente una serie de requisitos normativos, pero siempre basados en la resolución 666, que es el protocolo general. Bueno, entonces vamos a hablar de cómo iniciar la implementación. Entonces, lo que nosotros inicialmente debemos hacer es identificar el sector al cual se pertenece. Inicialmente puede decir yo pertenezco al sector turismo, pero dentro del sector turismo, ¿qué tipo de servicios presto? Presto servicios de alojamiento, presto servicios de transporte, presto servicios como agencia de viajes, en fin. O soy de otro sector, soy del sector transporte en general y transporto alimentos. O transporto simplemente cargas a granel. Hay que hacer la identificación del sector y de la actividad. Una vez tengo identificado este tema, voy a determinar cuáles son los requisitos legales adicionales a los que ya establecieron bajo la resolución 666 y que aplican a mi actividad económica. Entonces volveríamos a revisar las resoluciones específicas para cada sector. Es decir, yo como parte del sector turismo soy un hotel, pero también presto servicios de restaurante. Entonces me va a aplicar la resolución 666 en conjunto con la resolución específica, que es la 749 y la 1050. Así vamos identificando, de acuerdo a las actividades que realizamos, cuáles son las normativas específicas que me aplican. Una vez terminada esta parte, vamos a identificar, analizar, evaluar y gestionar los riesgos y peligros presentes en mis actividades, incluyendo aquellos relacionados con el contagio por COVID, ¿cierto? Entonces, básicamente, voy a actualizar mi matriz de riesgos y peligros, ¿cierto? Aterrizándolo a la realidad y al riesgo altísimo de contagio que tenemos en este momento de COVID. Elaboro mis protocolos, ese seguiría el siguiente paso, basado en los requisitos legales que identifiqué, teniendo en cuenta los controles que yo requiero de acuerdo a mi actividad económica y de acuerdo al nivel y exposición de riesgo de contagio adicional a los que yo ya había identificado antes en mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces voy a crear mis protocolos y voy a incluir esos controles específicos que determine desde el análisis, ¿listo? Y la evaluación de riesgos.
Una vez ya tengo mis protocolos, voy a capacitar al personal. Entonces tengo que no solo divulgar, sino tengo que lograr y verificar que las personas hayan entendido y estén en la capacidad de implementar todas las medidas que yo establecí. Y allí es cuando viene nuestra siguiente parte, que es la implementación de las medidas preventivas. Entonces ahora voy a ejecutar paralelo a la capacitación, porque va a ser una actividad transversal que no se debe parar. Voy a implementar las medidas preventivas en todas mis actividades. Es decir, daré los elementos de protección personal al personal que se requieran, estableceré controles de bioseguridad al ingreso, a la salida de mi organización, estableceré controles de registro, de temperatura, frecuentes durante el día, en fin. Yo determinaré de acuerdo a lo que haga qué es lo que necesito y lo voy a implementar. Luego ya implementadas las medidas, vamos a evaluar que esta gestión haya sido eficaz, que en efecto se hayan implementado de manera adecuada las medidas y que éstas hayan funcionado. Que si bien existen altísimo riesgo de contagio, por lo menos estas medidas hayan sido lo suficientemente eficaces como para activarse en el momento en que haya detectado contagios en mi organización o en el mejor escenario, pues que haya logrado en un tiempo prudencial que nadie de mi organización se contagie. Si definitivamente yo veo que tengo fallas en mi sistema, en la evaluación la identifico y posteriormente pues deberé tomar las acciones de acuerdo a estos resultados. Muy bien. En esto consiste básicamente en la implementación y todo se encuentra basado en el ciclo PHBA, ¿cierto? Verificar, planear, hacer, verificar, actuar. Entonces, teniendo en cuenta ya esto y aterrizándolo al ciclo PHBA, vamos a identificar los riesgos y peligros relacionados con el COVID, ¿cierto? Lo que hicimos dentro de nuestra matriz. Dentro de la planeación también voy a planificar los controles con respecto al COVID, estableciendo las medidas preventivas. Posteriormente voy a establecer actividades a ejecutar en caso de que se presenten casos sospechosos o confirmados. La idea es planificar estas medidas, cómo voy a reaccionar si tengo un caso sospechoso o un caso ya confirmado, cuáles son los pasos a seguir. Y dentro de la planificación también debo incluir dentro de los documentos del sistema de seguridad y salud en el trabajo todos los elementos necesarios relacionados con estos análisis, esta gestión, estas identificaciones. Entonces, por ejemplo, dentro de mis elementos de protección personal, de pronto por mi actividad económica, que puede ser comercialización de partes, no sé, de autopartes, pues yo no tenía incluido tener tapabocas. Entonces ya debo tener incluido dentro del sistema, dentro de mi matriz de elementos de protección personal, si es así como yo lo manejo, dentro de mis procedimientos, tengo que tener establecido su uso, su cambio, ficha técnica, en fin. A ese nivel debo llevar la modificación de los documentos y así asegurar que la planificación contenga todos los elementos necesarios para ya pasar al hacer, ¿cierto? En el hacer voy a ya implementar los controles. Voy a, todo lo que escribí en mis documentos, todos los controles que identifiqué en los protocolos, las medidas preventivas que establecí, las voy a implementar ya, a hacer reales. Y para esto hay que capacitar a las personas, ¿no? Entonces, como les digo, es una actividad que siempre se va a desarrollar. Voy a continuar haciendo seguimiento a los casos sospechosos y confirmados. Esto es parte del hacerlo porque lo tengo que hacer todo el tiempo también. Debo hacer controles constantes al estado de salud y al nivel de riesgo de cada uno de mis empleados. Tengo que tener unas actividades para ello implementadas. También vamos a continuar con el cumplimiento de medidas por parte de toda la organización, ¿no? Eso es parte del hacer, eso es parte de todas las actividades que yo voy a desarrollar de aquí en adelante. Dentro de la actividad operativa van a tener que estar implementadas estas medidas y todos vamos a tener que cumplirlas, por eso el personal también debe tener muy claro qué debe hacer.
Verificar, entonces, como hablábamos, vamos a verificar acá la eficacia de las acciones de mitigación del riesgo de contagio y vamos a verificar la eficacia de las acciones implementadas cuando ya se presentan casos. Entonces, tengo establecido un proceso para realizar e identificar los cercos de contagio. Tengo procesos eficaces, han funcionado, han evitado que se propague el COVID-19 una vez se han presentado casos. Eso es lo que tengo que preguntarme y lo que voy a verificar en esta parte. Finalmente, pues como lo decíamos anteriormente, vamos a actuar, vamos a establecer acciones correctivas y preventivas para aquellas acciones que, si bien no fueron eficaces, puede que se presenten como un riesgo e incrementen así el contagio, permitan el incremento del contagio. Muy bien. Entonces, en síntesis, ya viene NICE Colombia ofreciendo unos servicios. Entonces, nosotros lo que hacemos allí dentro de nuestros servicios es analizar, evaluar y certificar que la organización aplique, implemente las medidas de prevención establecidas mediante la resolución 666 del Ministerio de Protección Social y también aquellas normativas, aquella legislación que le aplique particularmente a cada sector. De igual manera, entonces, se evaluarán estas medidas y se verificará cómo la organización implementa todos sus protocolos de manera habitual y programada y las incluye dentro de sus procesos, procedimientos y las establece dentro de los protocolos de bioseguridad necesarios, incluyendo aquellos también de limpieza, desinfección y control de riesgo. Estos de pronto no todas las organizaciones lo tenían establecido, estas actividades como tal. Muchos los tenían dentro de un programa de orden y aseo, porque realmente pues no era parte de su actividad operativa, pero con el riesgo de COVID nos surge la necesidad, si no es de crear un procedimiento como tal documentado, sí establecerlo en nuestros protocolos de bioseguridad y eso viene desde la resolución 666. Bueno, entonces, puntualmente los servicios de NICE Colombia ofrece es la evaluación de estos protocolos, donde se va a verificar entonces cómo la organización está en capacidad de gestionar y ejecuta la gestión de todos los riesgos generados por la pandemia del COVID-19. Mediante el cumplimiento entonces de los requisitos obligatorios establecidos por la resolución 166 y por la otra normatividad establecida, ¿cierto? Entonces siempre tengo que identificar cuáles son los requisitos que son de obligatorio cumplimiento para que ya nosotros cuando vayamos a evaluar cuáles ha sido su gestión en cuanto a la prevención, veamos la aplicación y el cumplimiento de la legislación aplicable. Entonces, aquí viene nuestro sello de calidad check-in certificado. Este es un reconocimiento creado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y es regulado mediante la resolución 576 del 27 de mayo del 2020. Y fue desarrollado con el fin de dar reconocimiento como resultado satisfactorio de la evaluación al cumplimiento de la resolución 666. ¿Cierto? Quiero volver a la diapositiva acá. Ok. Entonces, el ministerio emite la resolución 576 y establece desde allí todo el esquema de certificación para que nosotros como organismos vayamos y evaluemos el cumplimiento de la legislación. Y verifiquemos así pues todos los protocolos de seguridad. Entonces, ¿a quién va dirigido este sello de calidad? Este sello va dirigido a todos los sectores de la cadena turística, como lo son las aerolíneas, los prestadores de servicios turísticos inscritos, áreas turísticas y atractivos turísticos, u otros que deseen certificarse y que pertenezcan al sector turismo. Porque ese es el objetivo de este sello, de la creación de este sello por parte del ministerio, y es reactivar el sector de una manera segura, brindando confianza a todos los usuarios y pues a los trabajadores.
Nosotros lo que vamos a hacer es entregar el certificado con el sello de calidad, check-in certificado y pues unos derechos de uso en los establecimientos que sean evaluados. Recordemos que NICE Colombia actualmente se encuentra acreditado por ONAC, el Organismo Nacional de Acreditación, para certificar para entregar el sello de calidad check-in. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos legales a evaluar en el sello check-in? En el sello check-in vamos a evaluar la resolución 666, que como hablábamos es la resolución general, y vamos a verificar los requisitos puntuales para cada uno de los subsectores, así lo llama en la resolución. Entonces, como les decía, para el sector aeronáutico, aeroportuario, lo primero que vamos a verificar será, además de la 666, la resolución 1054 del 2020, que es específico para este sector. En los hoteles iríamos a verificar la resolución 749, en transporte, si ofrecen servicios de transporte, la resolución 677 y así sucesivamente. Bueno, yo creo que tenemos preguntas a lo largo de toda la charla. Tal vez podemos ir respondiendo. Leopoldo me va a ayudar al final a responder algunas preguntas, a ir haciendo el filtro correspondiente para que vayamos ya al final de la presentación aclarando todas aquellas dudas que ustedes nos han presentado en el chat. Muy bien. ¿Dónde encontramos toda esta información? Toda esta información vamos a encontrarla en la página del Ministerio de Salud, donde ustedes encontrarán la información. Entonces, en este link nosotros les vamos a compartir la presentación y allí podrán consultar, esa es una página directa del ministerio, y pues ellos van alimentando y actualizando esta información cada vez que surge una nueva normativa. Muy bien. Tenemos entonces un segundo servicio. Si bien el check-in, como ya les decía, está enfocado al sector turismo, tenemos un segundo servicio y es dirigido a los demás sectores, que es la evaluación de protocolos para la prevención del COVID-19. Entonces, NICE ofrece este servicio y consiste en evaluar la gestión de los riesgos generados por la pandemia del coronavirus nuevamente, mediante la verificación de la aplicación de sus protocolos de bioseguridad, evaluando el cumplimiento de los requisitos obligatorios. Y entonces aquí es donde volvemos a hablar de la evaluación de la resolución 666, que es el protocolo general, y también iríamos a evaluar aquella normativa que le aplicaría a cada subsector. Entonces, si bien no pertenezco al sector turismo, pero entonces pertenezco al sector, no sé, de equipos informáticos, yo los comercializo, entonces le aplicaría allí la resolución 905 del 2020. En este caso, entonces, igual, evaluamos la resolución 666, que es la general, y la 905. En el caso del sector construcción, resolución 666, resolución 682 del 2020. Para los establecimientos de juegos de azar, igual, resolución 666 más resolución 681. Industria manufacturera. La industria manufacturera fue uno de los primeros sectores que, junto con construcción, que se reactivaron. Entonces, allí evaluaré 666 y 675 y resolución 738. Así sucesivamente. ¿Dónde conseguimos esta documentación? En la misma página del ministerio que les vamos a compartir en esta presentación. Muy bien. Entonces, vamos a resumir qué es lo que vamos a evaluar. Nosotros evaluaremos entonces el cumplimiento de estos requisitos, la gestión de los riesgos y peligros relacionados con el COVID, la planificación e implementación de los protocolos de bioseguridad,
la formación del personal, que en realidad el personal sí esté capacitado, sensibilizado y en capacidad de aplicar todas las medidas establecidas en los protocolos. Vamos a evaluar el tratamiento de los casos sospechosos y confirmados y vamos a evaluar la eficacia de los protocolos de bioseguridad y de las acciones que se tomaron. Si identificaron en su evaluación, en su autoevaluación, que no había eficacia en algún tema, tomaron acciones y fueron estas eficaces. Entonces, estos son los temas que se evalúa, que va y evalúa NICE adicional al cumplimiento legal. La idea es establecer que en efecto todo el ciclo PHBA que vimos desde la implementación esté aplicado y realmente esté inmerso dentro de la organización todas las medidas preventivas, ya que esto es una realidad con que todas las organizaciones y las personas vamos a vivir de aquí en adelante. Muy bien. Bueno, para iniciar el servicio, va a empezar con una solicitud. Cualquiera de los dos servicios de los que hemos hablado, vamos a iniciarlo con este tipo de solicitud, ¿no? Entonces, tanto el check-in para el sector turismo como la evaluación de protocolos para otros sectores deberán presentar una solicitud de servicio, donde nosotros le vamos a pedir inicialmente una información general que incluye nombre, razón social, dirección, datos de contacto, cédula, número de identificación tributaria, el número de registro nacional de turismo cuando aplique, entendemos que no a todo el mundo le aplica esto, qué tipo de usuario es y qué subsector, a qué subsector pertenece. Sus nombres, los datos del representante legal, en fin. Luego vamos a solicitar pues, que nos confirmen qué tipo de producto están solicitando. Si el check-in, depende del sector el que estén, y o el de la evaluación de protocolos de bioseguridad. Posteriormente vamos a solicitar un documento de declaración de primera parte sobre el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, el cual contiene el proceso de autoevaluación. ¿Qué es esto? Es una lista de chequeo, una lista de verificación donde yo como organización me autoevalúo y digo, sí, estoy cumpliendo. Y posteriormente vamos a solicitar una documentación que acredite el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad aplicables. Aquí lo que pedimos puntualmente, y es lo más sencillo, es la ARL. La ARL, casi todas, tienen dentro de sus páginas o dentro de sus servicios en este momento la opción para que se haga la evaluación de los protocolos. Y ese es el resultado que nosotros esperamos nos entreguen junto con la solicitud de servicio, que es un formato nuestro. Muy bien. Una vez ya contamos con la solicitud de servicio, entonces vamos a iniciar. Bueno, primero que todo tengo que contarles que nuestros servicios cubren todas las ciudades principales y debemos acercarnos al lugar, debemos visitar los lugares, debe hacerse en sitio. Entonces, una vez recibimos su solicitud, dentro de la solicitud ustedes nos van a especificar dónde se encuentran ubicados y nosotros identificaremos cuál será la mejor forma de asignar el equipo evaluador, manejando, como les digo, las ciudades principales para el desplazamiento. La duración de la actividad como tal, de la evaluación, pues va a depender de la cantidad de actividades y el tipo de actividades que ejecute cada organización, la cantidad de sitios que tengan y la cantidad de protocolos. Muchas organizaciones manejan por lo menos unos 4 protocolos: el de desinfección y limpieza, el protocolo de sus instalaciones, el protocolo para su personal que debe desplazarse fuera de la oficina, el protocolo en casa. Entonces, habría que ver qué tantos protocolos tenemos o si en un solo documento está inmerso todo, qué tan denso es, ¿no? Entonces, nosotros iniciaríamos con un otorgamiento. El otorgamiento es la certificación por primera vez. La certificación por primera vez consiste en una revisión documental, ¿cierto?
es decir, posterior a la solicitud, les vamos a pedir unos documentos adicionales, incluyendo todos los protocolos que les estaba comentando, de acuerdo a las resoluciones y a la normatividad aplicable. Vamos a verificarlo, vamos a verificar que documentalmente se encuentre dentro de el cumplimiento legal requerido. Vamos a solicitarles unos documentos sencillos que se derivan de su sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y posteriormente vamos a hacer la visita en sitio. Una vez verificamos en sitio la implementación ya del protocolo como tal, de acuerdo a la evaluación documental que se realizó. Si el proceso surte perfectamente durante los 45 días en los cuales debemos terminar todo el proceso de certificación, ni se les va a entregar un certificado con el sello check-in. Pero, ¿qué pasa? Vamos primero a cerrar las no conformidades para esto. Siempre que se presente cualquier incumplimiento, ya sea parcial o total, de alguno de los requisitos de las resoluciones aplicables, debemos dar cierre total a esto y demostrar cumplimiento para poder llegar al otorgamiento final y entregar el certificado. Porque recordemos que cualquier incumplimiento legal va a ser una no conformidad. ¿Listo? ¿Cómo vamos a tomar la decisión? Tenemos un equipo, un comité técnico. Estas personas revisan la documentación que emite el equipo evaluador dentro del ejercicio, los registros de auditoría, verifica que todo demuestre cumplimiento y ya con eso se tomará la decisión para otorgar o no el sello check-in. Este sello se otorga por 2 años, este certificado, pero para mantenerlo vigente, yo debo hacer un seguimiento al año, a los 12 meses, y debo renovarlo antes de que se venza, ¿cierto? Y allí se ejecutaría un proceso de renovación. Dentro de cualquiera de las fases, otorgamiento, seguimiento 1 o renovación, vamos a realizar las mismas actividades: revisión documental, visita en sitio, presentación y aprobación de plan de acción para los incumplimientos, en caso de presentarse no conformidades, verificación del cierre de las no conformidades, emisión del informe del equipo evaluador y el proceso final de decisión. Siempre va a surtir este proceso para mantener, otorgar, mantener o renovar el certificado. Muy bien. Entonces, el servicio como tal de evaluación, ¿en qué consiste? La revisión, el servicio es muy sencillo. Inicia con la solicitud, de acuerdo a lo que hemos conversado, inicia con la solicitud de servicio que viene desde el cliente. Realizamos una revisión de la solicitud, miramos los documentos, la declaración de primera parte y todos aquellos documentos que ustedes nos brindan inicialmente. Determinamos si ustedes, el solicitante, puede continuar el proceso de acuerdo a los resultados de estas declaraciones de primera parte, verificación de los requisitos. Luego ya pasamos a la ejecución de la evaluación como tal, mediante la revisión documental y mediante la visita en sitio. Una vez con esto ya cerramos no conformidades, se emite el informe de evaluación, se presenta el plan de acción, perdón, se cierran las no conformidades y allí ya se emite el informe y se tomará la decisión con los registros. Todo este proceso, como les decía, no puede tomar más de 45 días. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a hacer entonces la validación documental, como les contaba. Dentro de la validación documental tenemos que tener listo la Cámara de Comercio actualizada, los protocolos de bioseguridad, donde demostramos el cumplimiento de las resoluciones, toda la información documentada, donde se establecen las actividades de prevención en situaciones de riesgo adicionales,
¿sí? Es decir, la documentación del sistema, donde se establecen otras actividades de prevención diferente a los protocolos. El plan de comunicaciones, un programa de capacitación actualizado, la matriz de riesgos y peligros actualizada, el listado de sedes que ustedes solicitan están incluidas dentro del alcance. Este listado requiere tener pues, la dirección, la ciudad, qué actividades se ejecutan en ese lugar, qué cantidad de personas trabajan en esa sede y a qué modalidad. Es decir, si lo hacen 100% presencial o trabajan desde casa. También vamos a requerir un listado del personal con nombre y cargo y la sede donde ejecuta sus actividades. El resultado de los indicadores de acuerdo a la resolución 312 del 2019 y el programa o actividades documentadas para la vigilancia epidemiológica del COVID. Recordemos que este es un documento importante dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo y son los programas de vigilancia epidemiológica. Si bien no es que exista la necesidad en los sectores diferentes al de salud o en los sectores diferentes al de seguridad física que requieren una exposición total al riesgo de contagio, no es que se requiera un programa específico para COVID, pero mi programa de vigilancia epidemiológica para riesgo biológico, por ejemplo, sí debería estar actualizado con esta información y tener puntuales todas aquellas actividades que voy a ejecutar para asegurar que voy a cumplir un cronograma de trabajo para hacerle seguimiento a las medidas, para asegurar que se implementen adecuadamente, capacitar el personal, en fin, todas aquellas actividades que se requieren dentro de un programa de vigilancia epidemiológica. Bueno, los beneficios. Entonces, los beneficios que nosotros podemos obtener en la certificación. Tenemos el primero, que es que ustedes van a demostrar que asumen e implementan las medidas obligatorias nacionales en la gestión de los riesgos provocados por patógenos perjudiciales para la salud. Vamos a sumar elementos que ayudan a la rápida recuperación económica. Van a mostrar su interés en proteger realmente la salud de los usuarios y de los empleados. Van a generar confianza y seguridad entre sus usuarios y el personal. Y pues obviamente van a elevar una imagen muy positiva de confianza hacia el exterior. De esta manera van a ofrecer tranquilidad al entrar y utilizar sus instalaciones, haciendo saber que los riesgos se han minimizado y se están controlando. Muy bien. Bueno, estos son nuestros servicios enfocados a la evaluación de los protocolos. NICE también presta servicios adicionales. Bueno, tenemos todo un portafolio en certificación de sistemas de gestión. Nosotros certificamos en ISO 9001 sistema de gestión de calidad. Bajo la norma ISO 14001 certificamos el medio ambiente, sistema de gestión ambiental. Bajo las normas OSAS 18001 y 45001 estamos certificando seguridad y salud en el trabajo. También hacemos certificación en NORSOC y esto lo hacemos bajo acreditación ONAC. Entonces tenemos aquel respaldo nacional e internacional dentro de nuestros certificados, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Ahora sí podemos pasar a la sesión de preguntas. Muchas gracias. Agradezco la brillante presentación, ingeniera Córdoba. Le pediré nos siga acompañando para dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas que nuestro auditorio ha compartido durante esta sesión. Tenemos dos manos levantadas. Agradeceré a Ana María y a Brendan puedan compartirnos sus comentarios e inquietudes a través del icono que se encuentra en la parte inferior de preguntas y respuestas y así transmitirlas en vivo para que nuestro especialista brinde respuesta. Mientras tanto, bueno, aquí tenemos las primeras preguntas, ingeniera Córdoba.
La primera, ¿a qué tipo de negocios aplica este sello de calidad check-in certificado? Bueno, el check-in certificado entonces aplica a el sector turismo, a negocios como hoteles, restaurantes, agencias de viajes, operadores turísticos en general y transporte, aerolíneas, sector aeroportuario también aplicaría a estos sectores. Bueno, tal vez Muchas también la duda, perdona Mary, la duda puede surgir por aquello que presentábamos los dos servicios. Entonces, el check-in va dirigido al sector turismo, a estos establecimientos, a este tipo de actividades específicas, pero tenemos entonces la evaluación de protocolos bajo el sello de prevención COVID de NICE, del grupo NICE, que este sí va dirigido a otros sectores, a todos los demás, mejor dicho, que no pertenezcan al sector turismo. Listo. De acuerdo. Muchas gracias. Y aunque ya mencionó que la vigencia depende del tipo de protocolo que se tenga, ¿cuál es la vigencia promedio que tiene esta certificación? La vigencia del certificado check-in y del de evaluación de protocolos tiene una vigencia de 2 años. 2 años donde vamos a hacer una evaluación de seguimiento 1 y una renovación al año. El seguimiento se hace a los 12 meses y la renovación la vamos a hacer a los 24 meses. ¿Qué significa renovar el certificado a los 2 años? Significa que se va a mantener la historia del certificado. Si yo no lo hice dentro de esos 2 años, voy a tener que empezar con un nuevo certificado, un nuevo número de certificado que ya no viene con la historia del certificado anterior. Por eso se da esta opción para mostrar la trayectoria que tiene la organización en la certificación de renovar en el segundo año. ¿Este sello está basado en algún estándar internacional? Sí, está basada en las medidas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, pero va dirigido a la evaluación de la resolución 666 que fue creada de acuerdo a estas medidas preventivas establecidas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? ¿Las autoridades van a realizar algún proceso de revisión en físico en los lugares que tienen este certificado? El Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sí tienen la potestad de verificar que las organizaciones que están prestando servicios pueden llegar de manera sorpresiva a visitarlos y no porque tengan el sello. El sello es voluntario, quiero aclarar eso. Esto es un servicio y una certificación voluntaria. Sin embargo, sí es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas en Colombia aplicar la resolución 666. Y, como les digo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Industria y Comercio para el sector turismo tienen toda la potestad de hacer visitas sorpresivas y verificar que se estén cumpliendo esos protocolos, independientemente de que estén con el sello o no. Pero ¿qué pasa con el sello? El sello de calidad da ya una marca registrada, va una marca de confianza y ustedes ya certificados con check-in van a quedar en la base de datos del ministerio, ¿sí? Como empresas con este sello de confianza. Entonces, digamos que van a tener ya un estatus más elevado en cuanto a sus protocolos de bioseguridad porque ya están certificados con este sello, ya lo tienen. ¿Cuál es el costo aproximado del servicio? El costo aproximado no te lo puedo especificar
porque depende de la cantidad de personas que trabajan en la organización, depende de la cantidad de actividades y depende de la cantidad de sitios. Entonces, cada empresa va a tener una cotización completamente diferente, por eso debemos diligenciar la solicitud de servicio, que nos la pueden solicitar a nuestros contactos si les interesa, y allí ya podríamos decir cuánto podría costar. Lo único que te puedo decir en este momento es que la certificación, con una duración la más pequeña de todas, dura aproximadamente un día y medio. De acuerdo. ¿Y la empresa certificada va a contar con un distintivo para que los clientes lo puedan visualizar en documentos o en la empresa y sus instalaciones? Sí, vamos a entregar el sello check-in, que es del ministerio. Este sello es únicamente del ministerio y el ministerio nos da la potestad para que se los entreguemos a nuestras empresas certificadas. Y lo pueden utilizar tanto publicado en su certificado como tal y en la organización, en las instalaciones físicas. De acuerdo. Si se detectan algunos incumplimientos, ¿debo iniciar el proceso de certificación desde el inicio? Bueno, si se presentan incumplimientos dentro de la evaluación, no. Lo que tenemos que hacer es verificar cómo han cerrado esos incumplimientos en un tiempo muy corto, ¿sí? Entonces, eso dentro de la evaluación, identifiqué que no cumplían, puse no conformidades como equipo evaluador y ustedes, empresa, me presentan un plan de acción con unas evidencias donde me demuestran que han tomado las acciones correspondientes según ese plan de acción para cerrar las no conformidades y ahí se otorga. El mismo proceso va a suceder cuando lo identifico en la evaluación de seguimiento o en la evaluación de renovación. No tienen que empezar otra vez, pero sí deben demostrar cierre antes de que se termine el proceso, porque esto también pasa como un registro a la decisión de si se otorga, se mantiene o se renueva. De acuerdo. ¿Qué sucede si tengo un protocolo en varias ubicaciones? ¿Cómo suelen realizar la auditoría? Si es un solo protocolo para todas, primero hacemos la evaluación documental del protocolo y de todos los documentos que les conté anteriormente, y se hace una sola evaluación documental para todos los sitios. Y luego voy y visito cada sitio. Pero si tengo varios protocolos en los diferentes sitios, vamos a tener que hacer revisiones documentales particulares para cada uno de los sitios, adicional a la visita en sitio que también se debe hacer. De acuerdo. ¿Qué protocolo se aplica a un mayorista de turismo operador turístico? Para todos los sectores, todos, sector turismo, sector construcción, todos, resolución 666. Ese es el protocolo general. Y para el sector turismo depende de las actividades que desarrolle. Entonces, como hablábamos, en caso de ser un hotel o un restaurante o comercializador de bebidas y alimentos, les aplicará la resolución 749 o la 1050, depende del nivel de desarrollo de estas actividades. ¿Este servicio aplica para lugares con albercas? ¿Cuándo se tiene prevista la apertura de este sector? Para lugares con piscinas o albercas, se tiene previsto, sí, vamos a evaluarlo, sí, no hay un protocolo además del 666 específico para piscinas, eso está inmerso en los protocolos de hoteles y demás, pero no se tiene previsto hacer la apertura aún, por lo menos no por parte del gobierno nacional, de piscinas o albercas. En el caso de los alojamientos rurales, ¿ustedes hacen la visita? Sí, claro, hacemos la visita. Lo que sí tenemos que verificar es dónde están ubicados para ver desde qué ciudad principal se enviaría el equipo evaluador.
y el desplazamiento sí, pues hay que coordinarlo y es un costo adicional para el cliente. Esto no va incluido dentro del servicio check-in. Digamos que va a ser un gasto adicional. ¿Qué pasa si ya tengo certificaciones previas con otras empresas? Certificaciones previas con otras empresas, hay que realizar un proceso de validación y eso se hace directamente con el ministerio. Si lo que quieren es convalidar el sello check-in, por ejemplo, con las certificaciones que ya tienen. Si no, si no es así, si quieren verificar en qué medida les eh, estaría incluido dentro de lo que nosotros ya evaluamos, allí sí ya no aplicaría. Nosotros tenemos igual, existan todas las certificaciones que existan, debemos barrer toda la legislación aplicable. Pero la convalidación con otra certificación y check-in se hace directamente con el Ministerio de Industria y Comercio. De acuerdo. Sé que ya lo había compartido, ingeniera, pero preguntan, ¿es obligatorio tener el sello check-in certificado? No, no es obligatorio, es un sello de calidad voluntario. Es voluntario. ¿Qué es obligatorio? Obligatorio es implementar los protocolos, pero certificarse con ISO, con cualquier organismo en el sello de calidad check-in es voluntario. ¿Esta certificación aplica para la ciudad de Armenia? ¿Y qué costo tiene? Aplica para toda Colombia. Sí, aplica para toda Colombia, cualquier población donde se presten servicios y se quiera contar con este sello de manera voluntaria, sí aplica. Y el costo, como te decía, sí depende de las actividades, de la cantidad de personas, de la cantidad de sitios que vamos a incluir. Y tenemos una última pregunta. Bueno, hacen referencia a los costos, pero preguntan si existe algún tipo de auxilio o apoyo para este proceso. No, no lo conocemos, no, no que yo sepa, en este momento no lo hay. Eh, y ya esto sí, pues podrían averiguarlo con el ministerio directamente, pero no nos han comunicado nada al respecto. De acuerdo. Ingeniera, pues no tengo otra pregunta. Bueno, Y vamos a ver, aquí tengo. Muy bien. Hace Jorge Salazar una pregunta. ¿El modelo de certificación se puede incluir dentro de los establecimientos con uso de piscina, así no se tenga algún aval por el gobierno? se puede incluir, pero seguramente va a estar obligatoriamente restringido y esta va a ser una de las medidas que vamos a evaluar, que esté debidamente restringido el uso de la piscina dentro del establecimiento, pero sí se puede evaluar. Así es. Muy bien, pues ingeniera, ya no tengo ninguna otra pregunta de nuestro auditorio. Agradezco el apoyo nuevamente de ProColombia para la realización de este encuentro y a usted para el desarrollo de esta sesión. Y a todos los asistentes que nos acompañaron les enviaremos la presentación y grabación de esta sesión al correo electrónico con el cual se registraron. Y bueno, en Grupo NICE, a través de nuestra filial NICE Colombia, seguiremos manteniéndolos informados de este y otros temas en el sector. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día. Buenas Muchas tardes a gracias, todos. Erika. Gracias por su atención. Buena tarde. Hasta luego.